Se supone que ya estoy grabando. Ahora tengo que compartir pantalla. ¿Cuál es este? Listo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni salió una mentira de su boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Danos hoy día. nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos ofenden. a los que No nos nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos enfrentamos con la pregunta, digamos, de las preguntas fundamentales en la vida de cada persona, en la vida del ser humano, sobre el sufrimiento. El sufrimiento solo es Esto no lo importante. hemos oído. No voy a ah, estar escuchando una. No. Solo recordar que el sufrimiento aparece como un misterio. O sea, un misterio quiere decir que es algo que no alcanzamos a definir con la razón, pero eso no quiere decir que no podamos tener acercamiento, que no podamos reflexionar, que no podamos hacer eh, ejercicio de profundizar, de analizar. Por eso es la teología. La teología es este ejercicio del creyente que busca profundizar en su fe. Por eso cuando hacemos teología no es que ya es una respuesta cerrada, no estamos en el ámbito de los dogmas. El dogma es algo que se define, una verdad revelada se define y ya está. Pero en la teología vamos profundizando y nos vamos preguntando sobre aquello que creemos, y parte del hacer teología tiene que ver con los misterios. Uno de estos grandes misterios es el misterio del sufrimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir para poder salvarnos? Nos ayudaba la semana pasada dar un recorrido por el Antiguo Testamento en esta imagen del Cordero que es inmolado y que protege la casa de cada uno de los judíos antes de salir hacia la tierra prometida, antes de salir de Egipto, y cómo compartir el Cordero en familia era signo de alianza. Vimos también el chivo expiatorio, que es aquel que es arrojado al desierto, carga con los pecados del pueblo, para que no sea el pueblo el que tenga que pagar por sus pecados, porque no hay pueblo que pueda resistir el precio del pecado o el castigo
por los pecados. Por eso, en esta profecía de Isaías, el siervo sufriente es aquel que toma el lugar del cordero y es aquel que toma el lugar del chivo expiatorio, es decir, aquel sobre el cual se cargan los pecados de la humanidad, del mundo. Y Jesús tuvo que sufrir. De hecho, él mismo, cuando va caminando con los discípulos de Emaús y ellos le comparten lo que le sucedió a él mismo, lo que le sucedió a Jesús, que no te enteraste, que pues Jesús era un hombre poderoso en obras y en palabras, y cómo algunos de los nuestros fueron al sepulcro y no lo hallaron, etcétera, etcétera. Jesús les va a responder: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Es decir, y les interpretó las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Por eso el Antiguo Testamento es importante, porque podemos entender, profundizando y conociendo el Antiguo Testamento, podemos entender parte del misterio de nuestra fe. Y la pregunta clave en el problema del mal, que es la teodicea, que se estudia en teología sobre el porqué del mal, el problema del mal es, pues, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el mal? Y el mal, sobre todo, infligido a su Hijo. Entonces, la pregunta siempre es, ¿por qué Dios permite? No sé si sea la pregunta pues válida, si Dios permite o si no permite, así como que pues bueno, les doy chance, me hago de la vista gorda. No sé si esa sea lo que, más bien diría, ¿por qué existe el mal? Eh, ¿Por qué Jesús sufre en la cruz? Más que si Dios lo está permitiendo o no lo está permitiendo, más bien creo que la pregunta es el por qué, ¿no? Lo que hay detrás. Y entonces una de las respuestas, que es de San Anselmo, es lo que se llama cur deus homo, que es que el pecado exige una satisfacción. Recuerden que mucho del lenguaje bíblico es lenguaje jurídico, tiene que ver con la justicia. Para darnos respuestas al mal, al problema del mal, normalmente la Sagrada Escritura y la teología utiliza conceptos jurídicos. Entonces, cada pecado, cada falta exige una satisfacción. O sea, es un término totalmente jurídico. Si yo violo la ley, si yo transgredo las leyes, pues tengo una consecuencia y tengo que pagar una satisfacción. O diríamos, tengo que pagar una multa. Pero el auténtico perdón solo puede darlo quien experimenta las consecuencias del pecado. Entonces, la satisfacción, a quien le tengo que pagar la satisfacción, es aquel que he agredido o aquel que he violentado. Pero solo en el perdón, que es lo que Cristo viene a darnos, este perdón solo es auténtico cuando la persona experimenta el pecado, experimenta las consecuencias, ser afectado por el pecado. Por eso la encarnación y la redención en Cristo es Dios mismo experimenta en carne propia el efecto del pecado, las consecuencias del pecado, la violencia, la maldad, la discriminación, la incomprensión, la soledad, todo aquello que en el cual el ser humano experimenta muerte. Cristo lo asume en su carne. Lo que no es asumido no es redimido. Cristo va a experimentar en carne propia el mal. Por eso es capaz de perdonar, porque Él lo experimenta. Parte del pensamiento en el Antiguo Testamento es, bueno, ¿cómo Dios perdona si no experimenta en carne propia las consecuencias de este mal, las consecuencias de la muerte, las consecuencias de la traición, etcétera? Entonces va a decir San Anselmo que Jesús experimenta en carne propia este mal. Por eso en el Nuevo Testamento San Pablo nos va a hablar del sacrificio de Jesús
como expiación, es decir, como purificación. Recuerden que el sacrificio de Jesús es redentor y es de manera libre. Jesús va a decir, ustedes no me están quitando la vida, yo la estoy dando y tengo poder para recobrarla. Por eso es expiación, la expiación es purificación. El Cristo asume el mal y lo purifica. O Cristo experimenta el mal, el efecto del pecado en su propia persona y lo purifica. Por eso no se defiende, no entra en debate, no entra en conflicto, no amenaza en el momento de la cruz, guarda silencio cuando tiene que defenderse de aquello que se le acusa. Ya entraremos un poquito más adelante en el término jurídico, pero Cristo no se defiende para salvarnos, porque si se defiende, entonces entramos en el tema de la justicia y cuando hay defensa tiene que haber un culpable, ¿no? En la concepción jurídica, siempre que se va ante un juez, el juez tiene que emitir una sentencia, alguien tiene que ser culpable. Entonces, en el diálogo de Jesús, en el juicio religioso, no se defiende porque si no entraría un debate y alguien tendría que ser culpable. Con Poncio Pilato tampoco se va a defender Jesús porque si no, se entraría en juicio y alguien tendría que ser el culpable. Entonces, él mismo se hace pecado por nosotros y ha abolido nuestro pecado clavándolo en la cruz. Ya les he comentado, el pecado tiene muchas dimensiones. No solo es la dimensión moral. La moral es los actos buenos y malos. O sea, el pecado no se reduce a lo moral, de portarte bien o portarte mal. O sea, eso es, o sea, la moral, por supuesto, que es parte de la dimensión del pecado, de la realidad del pecado, pero también la parte ontológica. El ontológico es lo de la esencia, lo que es el ser humano, y parte del ser humano es la concupiscencia, es decir, la inclinación que el ser humano tiene hacia el pecado, y eso es ontológico, y eso permanece en cada persona hasta el último día de su vida. El mal moral, pues sí podemos luchar contra él, me tengo que portar bien, tengo que seguir las reglas, tengo que hacer lo que manda la madre iglesia, lo que manda los mandamientos, a veces transgredo la ley eh, y me esfuerzo. Pero en la parte ontológica solo Cristo nos puede salvar, por eso Él es nuestro redentor, es nuestro salvador. Yo no puedo alcanzar la salvación, la tiene que alcanzar Él para mí. Entonces hay una relación entre castigo y perdón. La teoría de la satisfacción no deja espacio para un perdón sin condiciones. Entonces esta teoría de San Anselmo, que pues es debatida en el ámbito teológico, es incompleta porque si tiene que haber satisfacción por el pecado, o sea, lo que Cristo hace es pagar la deuda, ¿no? Que ya lo hemos escuchado. Es una de las teorías, es Cristo paga la deuda. Cristo paga el ticket, ¿no? Es decir, me pasé el alto aquí en Estados Unidos, cuando que son bien exigentes y bien estrictos con la ley. Me paso un stop o voy a, no respeto los límites de velocidad, me dan un ticket. Cristo lo paga por mí, pues bueno, ya está pagado, ¿no? El problema con este método, dicen algunos teólogos, es que no deja espacio para un perdón sin condiciones. Es decir, se tiene que pagar. En la teoría de San Anselmo se exige una satisfacción por el pecado. Alguien tiene que pagar el precio, ¿no? Pero entonces el perdón tiene una condición y la condición es que tengo que pagar. Y me parece que es de las prácticas que están pues son muy comunes en nuestra espiritualidad, ¿no? O en nuestra búsqueda religiosa. Sin ni modo, tengo que pagar, tengo que cumplir la penitencia, tengo que hacer sacrificio, tengo que negarme a mí mismo, tengo que hacer un esfuerzo por pagar por mis pecados. Entonces, la limitante de este tipo de pensamiento es que entonces el perdón sí tiene condiciones. Te perdono si pagas la deuda, te perdono si y hay un condicionante. Entonces no da espacio a la gratuidad, al perdón sin condiciones. Ninguna aportación de parte del culpable está en condiciones de restaurar la justicia. ¿Por qué?
y sobre todo en el tema de la violencia, de los asesinatos, de cuando se ejerce violencia psicológica, física a alguna persona y hay rasgos, hay consecuencias, pues no se puede restaurar, no se puede hacer que lo sucedido no haya sucedido. Entonces el castigo, que es la satisfacción de los pecados, el castigo no puede restaurar la justicia herida. Es solo una salida de emergencia a falta de una verdadera solución. Si el castigo, digamos en términos jurídicos, ayuda para que no crezca la violencia, para ponerle orden, digamos la cárcel. Bueno, pues hay una experiencia de alguien que constantemente está infringiendo la ley o está dañando a los demás, el castigo es la cárcel, pero la cárcel no soluciona, porque la maldad sigue en el corazón del hombre, la maldad sigue en el corazón del ser humano. Un miembro del género humano debe realizar la satisfacción, según San Anselmo, pero lo importante es, y lo que trae Cristo, es la reconciliación como camino para restaurar la justicia. Fíjense, por eso el camino de Cristo, así es como Cristo ejerce justicia, mediante la reconciliación, ya lo profundizaremos, pero no mediante el castigo, no mediante la satisfacción, sino mediante la reconciliación, porque la reconciliación es el agresor se acerca a aquel a quien ha agredido y le pide perdón, le pide que lo perdone. Y a lo mejor se compromete a no volverlo a hacer, se disculpa, se humilla, etcétera. Y aquel que ha sido agredido, aquel que ha sido afectado, decide perdonar a aquel que lo ha violentado. Y esa es la reconciliación. Jesús, de hecho, ha reconciliado con el Padre a todo el género humano. El camino de Cristo es la reconciliación. Algunos conceptos actuales sobre este sufrimiento y por qué Cristo tiene que sufrir, ya dijimos, el de San Anselmo es la teoría de la satisfacción, es decir, pues Dios mismo tiene que sufrir en carne propia los efectos del pecado, la violencia, y Él mismo dar una respuesta diferente a las consecuencias del pecado, y la respuesta diferente de Cristo es la expiación, es decir, purificar la maldad y regresar perdón y reconciliación. González Faust, que es un teólogo actual, es español, dice que Dios quería salvar a los hombres no mediante la muerte de Jesús, no mediante el sufrimiento, dice él, sino mediante la conversión al reino de Dios. Entonces, según este teólogo, no es mediante el sufrimiento que que Jesús salva a los hombres, que Dios salva a los hombres, sino mediante la aceptación del reino de Dios, cuando acepto que Dios reine en mi vida. De hecho, esto es muy protestante, ¿no? Porque ellos lo tienen. Y bueno, los de la renovación carismática también lo han adoptado bastante, pero es reconocer a Jesús como Señor, el señorío de Jesús. Lo que trae la salvación es reconocer que Cristo es Señor, es Kyrios, ¿no? Y entonces, si Jesús es Kyrios, si Jesús es Señor, entonces Él es quien reina, Él es quien dirige mi vida y yo le entrego pues mi voluntad. Y el rechazo a esta propuesta del reino de Dios de parte de Jesús es transformado en lo mismo, en expiación, digamos, pero según González Faust, el proyecto inicial de Dios para salvarnos no es el sufrimiento, sino es la conversión al reinado de Dios, más que a las categorías y a las propuestas de este mundo. Hans Kessler, que es alemán, teólogo alemán, dice que lo esencial de la santidad de Jesús o de su salvación consiste en su completa solidaridad con nosotros hasta la muerte en cruz, porque según él lo que redime, lo que salva es sentirme acompañado, que alguien se solidarice conmigo, que alguien haya experimentado lo que yo experimento, no solo aquel que ha sufrido de un secuestro puede entender a aquel que ha sido secuestrado. Solo aquel, según esta teoría, solo aquel que ha sufrido la muerte de un ser querido
puede dar consuelo a alguien que ha sufrido la muerte de un ser querido. Entonces en Cristo encontramos solidaridad porque Cristo se ha solidarizado con los más pequeños, con los más olvidados. Cristo lo ha hecho mediante la kenosis. Allá no tiene esas palabras rimbombantes teológicas. Kenosis es abajamiento, humillación. Entonces es el himno cristológico más antiguo que tenemos, que está en la carta a los Filipenses, creo que es 2:4:11 o 2:6:11, ¿no? Cristo, siendo Dios, no se aferró a las condiciones, a las prerrogativas de su condición divina, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Por eso Dios lo exalta y le da el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, la salvación viene porque mi Dios es cercano a mí, mi Dios me entiende, mi Dios sabe de soledad, mi Dios sabe de angustia, mi Dios sabe de abandono, sabe de traición, sabe de infidelidad, sabe de la muerte. Entonces, mediante la solidaridad es que nos redime. Y Müller dice que la muerte física de Jesús, considerada en sí misma, no trae la salvación. Si la muerte física por sí misma no trae la salvación. ¿Qué es lo que trae la salvación? Es el amor de Dios que se manifiesta contra toda oposición. Entonces, la belleza de la salvación es que aún contra toda oposición, Cristo toma la opción de seguir amando. Aunque no lo querían las autoridades del templo, aunque los dirigentes religiosos le dieron la espalda, muchos lo traen, él siguió optando por el amor, siguió optando por la entrega. Y entonces es el amor de Dios manifestado contra toda oposición el que se convierte en símbolo real del amor redentor de Dios. El Dios que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, ¿no? El Dios que envía la lluvia sobre buenos y malos. El Cristo que nos dice, si saludas solo a los que amas, qué de bueno tiene, qué de extraordinario. También los paganos hacen eso, ¿no? Si solo amas a los que te aman, qué de extraordinario tiene eso, ¿no? Entonces es el Dios que busca a todos. Corre. En el Padre Nuestro se manifiesta esta redención de Dios. Lo primero es que nos separamos, o no nos separamos, sino, porque Dios me parece que no hay separación de Dios, no podemos separarnos de Él, ¿no? Él es el todo. Pero somos pecadores, es decir, se experimenta esta ausencia, que me gusta la definición de San Agustín de que el mal es más bien ausencia del bien, ausencia de Dios, ¿no? Entonces experimento el mal cuando experimento la ausencia de Dios. Entonces somos pecadores, experimentamos esta ausencia de Dios cuando no cumplimos el mandato, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que es el reinado de Dios, lo que decía González Faust. Si la salvación, la redención se da mediante la aceptación del reinado de Dios. Y el perdón a nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es una invitación a hacer lo que Dios hace con nosotros. Cuando rezamos el Padre Nuestro y esta parte de la deuda y del perdón que es sanado, en realidad estamos haciendo lo que Dios hace con nosotros. Yo tengo la experiencia de que Dios me ama, tengo la experiencia de que Dios me ha salvado. Tengo la experiencia de que Dios me perdona constantemente, Dios me está perdonando. Entonces no me puedo quedar solo como experiencia entre Dios y yo, esta relación de perdón y de gratuidad, sino que tengo que extenderla a aquellos que me rodean. No es solo un condicionante, porque también muchas veces lo tomamos solo como un condicionante. Es perdona nuestras ofensas como, el condicionante es como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, así como yo perdono, tú perdóname. Esa es una teoría o es una interpretación. La otra es que se da por supuesto que siendo cristiano, perdono a los que nos ofenden porque he experimentado que Dios me perdona, que Dios es misericordioso.
Entonces, la verdadera dimensión del perdón solo se muestra cuando se han de soportar las consecuencias de una acción digna de desprecio. ¿Cuándo es que vivimos nuestro cristianismo y cuándo es que vivimos esta presencia redentora? ¿Cuándo participamos de la redención de Cristo? Cuando sufro una injusticia, cuando sufro en carne propia el pecado y decido responder desde los valores cristianos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la dimensión del sufrimiento? Y el sufrimiento es redentor porque en la cruz, en el sufrimiento, pues Cristo nos va a mostrar aquello que nos redime, aquello que nos acerca al Padre. Solo en los momentos críticos se ve si una persona tiene la grandeza y fuerza para perdonar realmente. Este libro es El sufrimiento de Dios, o el dolor de Dios. El dolor de Dios, y cita a Job. Ya no, ya no me puse a repasar todo el libro de Job para ver en qué parte está esta cita bíblica. Pero fíjense, en esta oración de Job dice: ¿con qué derecho me obligas tú a perdonar a mi enemigo? Job se está dirigiendo a Dios. Tú puedes perdonar fácilmente porque a ti el hecho te deja intacto, mientras que a mí me roba mi integridad. Que en Jesús no aplica. Ya lo decía antes, en Jesús no aplica porque Dios me perdona con la encarnación. Dios perdona como alguien que ha padecido los efectos de la injusticia. Si Dios no experimentara la gravedad de la culpa en carne propia, su perdón sería superficial. Sí, claro, pues como es Dios, ¿no? Que a veces es la complejidad de reconocer que tenemos un Dios que se ha encarnado, se ha hecho carne, sarx es carne, todo lo que eh, implica la carne, lo carnal. Entonces Dios se ha encarnado, Dios ha asumido nuestra propia naturaleza. Decimos, sí, pues fue a la cruz, pero ya sabía que iba a resucitar, pues era Dios. De hecho, la primera herejía es que no era ser humano, ¿no? Sino que como que aparecía como ser humano, como que sufría, como que pasaba hambre, como no, asumió nuestra condición humana. Pasó hambre, por supuesto, pasó frío, se enfermó, lo que verdaderamente es un ser humano. Tuvo que buscar su vocación, tuvo que ir y orar para descubrir cuál es la misión que el Padre le encomendaba, o sea, hizo el proceso, no fue así como que de a mentiritas, ¿no? Porque eso es lo que nos redime y eso es lo que nos salva, que si hay alguien que nos entiende es Jesús, que es nuestro hermano mayor, ¿no? Que me entiende, o sea, Jesús me entiende porque es de mi propia raza y porque sabemos que nos ha redimido porque en Él somos hijos adoptivos de Dios. Entonces Dios mismo en la encarnación experimenta la gravedad de la culpa en carne propia. Diría este psicólogo Ernst Jünger y escritor: dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. El dolor revela la personalidad, diría él. El dolor revela lo que hay en el mundo interior, lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso el sufrimiento de Jesús en la cruz es redentor. En la cruz no está maldiciendo, no está amenazando, eh, está redimiendo, está purificando, está expiando. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eh, Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En verdad te digo que hoy mismo estarás gozando conmigo del paraíso. O sea, en el sufrimiento y en el dolor, Cristo está redimiendo, Cristo está purificando, está expiando. Fíjense, es de las bellezas del sufrimiento. O sea, cuando una persona tiene una enfermedad o está en etapas de sufrimiento y trae una espiritualidad fuerte, lo que está haciendo es expiando, es decir, purificando la experiencia de dolor. O sea, yo creo que muchos que estamos en este camino de la iglesia nos ha tocado ver personas que en la enfermedad purifican, ¿no? En la enfermedad muestran su fe, muestran su paciencia,
muestran su confianza en Dios, en la enfermedad comparten, evangelizan. Entonces, el dolor revela la personalidad. El dolor nos desvela la realidad al establecer una relación con el cuerpo. Solo a través del dolor accedemos al mundo, a la belleza y también al amor. Según los filósofos griegos, el dolor nos hace entrar en relación con la realidad, porque según ellos, la alegría es superficialidad, ¿no? Yo creo que las dos son parte de nuestra experiencia como seres humanos, pero sí que el dolor me hace entrar en contacto con el mundo o me hace ser más sensible al mundo y me hace ser más sensible a mi existencia. Y nos humaniza, yo diría que sí. O sea, por eso la cruz es tan humanizante. O sea, mirar al crucificado, mirar a aquel que entrega todo por amor, es redentor. De hecho, ver al otro sufriendo, ver a mi hermano sufriendo, ver a un familiar enfermo, ver a alguien doliente postrado en una cama, por supuesto que tendría que sensibilizarme ante el sufrimiento del otro. No solo lo bello accede al alma a través del dolor, también lo hace lo bueno. La ética de la misericordia se basa en el dolor que experimentamos al ver el sufrimiento del otro. El otro me interpela, el otro me humaniza. El dolor del otro tendría que hacerme sensible, sensible al sufrimiento. Por eso, una de las fobias, diría es un filósofo coreano, Byul-Han Chan, que ya he hablado de él, tiene varios, bueno, tiene muchos libros, pero por ejemplo en este es sobre la sociedad del cansancio y la sociedad paliativa, donde hace un análisis sobre el mundo contemporáneo en el que vivimos y cómo este mundo hace todo por evitar el dolor, por evitar el sufrimiento a toda costa. No quiere tocar el sufrimiento, no quiere tocar el dolor, es incómodo que alguien llore, es incómodo que alguien sufra, no queremos, evitamos a toda costa ver el sufrimiento del otro. De hecho, dice él, consumimos felicidad. Pues, ¿qué son los TikToks? ¿Qué son las redes sociales? Es éxito, es felicidad, es lograr sueños. O sea, pocas personas, si esas no tienen éxito, eh, pues comparten sus miserias, ¿no? Comparten sus debilidades, esas no se andan compartiendo, pero la sociedad de los likes. Entonces vale la pena la sociedad la sociedad paliativa y la sociedad del cansancio. Y tiene otro libro sobre Dios que es también bastante bueno. Y entonces él es el rechazo del dolor en cualquiera de sus formas, es la sociedad paliativa. Rápido un medicamento, de te duele un poquito la cabeza, pues un ibuprofeno, ¿no? Cualquier cosa hay medicamento. Nada debe doler. Y entonces el me gusta, dice él, aparece como analgésico del presente, para no tocar mi realidad, para no tocar mi sufrimiento, para no tocar mi dolor, contemplo la vida feliz de otros. La vida adopta entonces una forma adecuada para el consumo, o sea, es lo fácil, yo siempre digo que desconfío de lo fácil. Tómate estos polvitos y esos te van a bajar de peso, tómate esos polvitos y rápido va a regresar la salud. Son procesos, o sea, si llevo una vida de no cuidarme, de no ejercitarme, a veces es la propuesta de evitar el dolor y el sufrimiento inmediato. Por supuesto, todos queremos la salud, pero esta sociedad, dice él, la busca a toda costa para poder evitar esta sensación pues incómoda de dolor, de sufrimiento. Y entonces esta algofobia, este miedo al dolor, es presa fácil del consumismo, ¿no? O sea, que no digo que esté mal tomar esos productos, pues, porque cada quien busca eh, su mejoría y su bienestar físico, pero aparece como solución mágica. El Herbalife, el OmniLife, todas esas cosas que nos ven, no digo que no, pero el problema es que va acompañado de el no esfuerzo como, como, como algo mágico. Entonces somos presas del consumismo
ante este miedo exacerbado al dolor. Ninguna espera de causar dolor, es la sociedad de lo inmediato. Pero dice este hombre, Byul-Han, que en realidad el dolor, el sufrimiento es un gran maestro porque devela lo que hay en nuestros corazones y nos confronta con la realidad. Si las despedidas duelen, eso demuestra que los lazos forjados son verdaderos o han sido verdaderos, ¿no? Cuando la muerte de un ser querido duele y duele en lo más profundo del corazón, es signo de que los lazos forjados han sido verdaderos, la relación ha sido verdadera, no ha sido superficial, ha sido una relación íntima, intensa, y cuando hay separación de algo tan íntimo, eso causa sufrimiento, eso causa dolor. Y por eso el dolor a veces es bello porque devela lo que hay en los corazones. Igual, algofobia, la indiferencia y la falta de compromiso no duelen. Es decir, que nada me afecte, que nada me... Entonces, la falta de compromiso no duele, no afecta. Solo gracias al dolor podemos distinguir entre lo que es verdadero y aquello que es falso, dirá este filósofo. Y me parece que es la belleza de la cruz, ¿no? El amor de Dios es verdadero. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia Él, es decir, les mostraré que mi amor es verdadero. Les mostraré que estoy dispuesto a entregar hasta la última gota de sangre por ustedes, porque los amo, porque lo que les digo es verdad y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de este amor y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de esta revelación que Dios es Padre para todos. En sí es buena noticia, pero es verdad que hay gente que le molesta que Dios sea Dios para todos. Hay gente que quiere que Dios sea solo el Dios de los católicos y que solo los católicos se salvan. Y hay protestantes pentecostales que quieren que Dios sea solo el Dios de ellos y nadie más se salve. Bueno, pues musulmanes radicales que solo el Dios es el Dios de ellos y muerte a los que no crean a Él. O sea, es la tristeza de no aceptar que es un Dios de todos, ¿no? Es el Dios que tiene un corazón para todos. Y entonces Cristo en la cruz nos muestra que su predicación, que su amor, que eh, todo lo que Él nos ha transmitido es verdadero, porque está dispuesto a entregar la vida por eso, ¿no? Ese es el signo. El signo redentor es, está dispuesto a entregar la vida. Y si tiene que ser de manera violenta, pues tiene que ser de manera violenta, pero está dispuesto a entregar la vida. Este es un libro que se llama La enfermedad como camino. Bueno, son tres escritores. Es un psicoanalista, un psicólogo y un médico que escriben este libro. Y dice que la enfermedad, otra vez, el problema del dolor, es nuestro gran maestro. O sea, todo lo que nosotros no queremos admitir en nuestra identidad forma nuestro negativo, nuestra sombra. Cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y de repudio. Lo que yo rechazo en mí y lo encuentro en el mundo exterior, me causa rechazo y repudio. Entonces, lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza. Y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. El entorno hace las veces de espejo, en el que solo nos vemos a nosotros, en el que solo nos vemos a nosotros mismos y también a nuestra sombra, a la que no podemos ver en nosotros. Entonces la realidad me refleja mi mundo interior, me refleja lo que hay en mí, y a veces la manifestación de la enfermedad revela lo que hay en mí. Y entonces la sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo para que éste fuera santo y bueno. Todo aquello que no soportamos, que no podemos ver ni en pintura, tiene que ser redimido, porque si no es integrado, la sombra hace que nos enfermemos. O sea, si mi sombra no viene integrada, no viene aceptada, no viene redimida, entonces hay una enfermedad, hay una ruptura dentro de mí, porque me hace ser sincero.
La enfermedad me hace ser sincero. La sinceridad con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. La enfermedad nos hace sinceros. Entonces una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como síntoma. Basta un dolor de muelas, una ciática, que esa ya gracias a Dios no me ha dado, ya tiene pues un buen rato, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa la enfermedad y lo que nos hace tan odioso el sufrimiento y el dolor. Nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda nuestra miseria, nos recuerda nuestra pequeñez. Y entonces, como la vida es sabia, obviamente, Dios es sabio, pues la vejez no hace sino poner de relieve los problemas no resueltos. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, no es que si yo soy enojón y soy iracundo, ya con la edad se me va a quitar, no. Si no lo trabajo, si no dejo que Dios lo redima o si no trabajo en aquellas sombras, lo que hace la vejez, lo que hacen los años es poner de relieve los problemas no resueltos y hacernos más sinceros. Lo mismo pasa con la enfermedad. Justicia divina. Y aquí es donde entramos en el misterio de nuestra salvación. Ya decía yo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la cuestión del sufrimiento y de la salvación, casi siempre se utilizan o mayormente se utilizan términos de justicia. Entonces la justicia es una respuesta en las Sagradas Escrituras para vencer el mal. El mal es vencido por Dios. Entonces el hombre que comete un mal lo debe reconocer. El mal sirve para tomar conciencia. Y en el lenguaje jurídico, cuando se sufre el mal, entonces se necesita un juez, por eso Dios es juez, ¿no? Y ejercerá justicia. Y Él es quien determina quién tiene la razón. Entonces, cuando hay un mal, cuando hay violencia infligida, cuando sufro algún mal, pues es el juez quien emite sentencia y quien determina quién tiene la razón y quién es culpable. Y al menos en la tradición bíblica es la teoría de la retribución. La pena debe ir acorde al mal cometido, ojo por ojo, diente por diente. Sí, tiene que ser equivalente, el castigo tiene que ser equivalente a la falta cometida. Es un sistema imperfecto, pero ayuda para la sana convivencia. Es decir, ¿qué es lo que evita esta justicia divina o esta teoría de la retribución? Pues que haya venganza. O sea, si me diste un puñetazo en el ojo derecho, te doy un puñetazo en el ojo derecho y ya está, quedamos a mano. Y eso ya evita que haya toda una espiral de violencia. Pero no es un sistema perfecto. Hay un proyecto de salvación. El hombre que hace el mal lo debe reconocer. Israel entiende que el pecado es un problema de justicia y de injusticia, y que el mal que se realiza es corregido por el bien que Dios hace. Dios permanece fiel, Dios permanece bueno, Dios permanece misericordioso. Y entonces, si es así, el sufrimiento se convierte en bien. Para hablar del pecado, y decía la Sagrada Escritura, utiliza metáforas, son metáforas de tipo jurídico. Entonces, dos recorridos de tipo jurídico para responder al mal. En la experiencia cotidiana se percibe a Dios. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? No, no quiero eso. No sé qué le pasó a esta cosa. Pero entonces, una es la teoría de la retribución, ¿no? Entonces, tiene que haber un juez, el juez emite sentencia y ni modo, alguno de los dos es culpable. Por eso Jesús va a decir, cuando vayas de camino al juez, mejor ponte de acuerdo con tu hermano y reconcíliate. No sea que te vaya a ir muy mal con el juez y no te dejes salir de la cárcel hasta que no hayas pagado el último centavo. Evita el juez. Lo que Jesús constantemente está predicando es evita al juez lo más que se pueda. El método entonces de justicia ejercida por Jesús es algo que se llama el rib, y el rib es un juicio, ¿no? En hebreo rib es juicio. Entonces, en todo acto, en toda justicia que se ejerce hay una parte afectada y culpable,
Pero en este método del RIB no se acude al juez. ¿Por qué no se acude al juez? Porque la función del juez es determinar quién es culpable y quién es inocente. No se acude al juez porque lo que se busca en este método es evitar la condena, hacer entender al que ha hecho algo malo, hacerle entender que el mal no es bueno, que hacer el mal no está bien, que hacer el mal te hace mal a ti. Y supone un perdón de la parte afectada, supone un deseo de que aquel que ha pecado, que ha infringido la ley, no sea castigado, sino sea perdonado y su corazón sea convertido. Para que esto se lleve a cabo, el culpable debe reconocer el mal que ha hecho y así se busca arrancar el mal que hay en la persona. Algunas formas para acercarse al culpable en este método, pues es intentar dialogar. Lo que Jesús va a hacer constantemente es contar una parábola, denunciar ante el pueblo. Según las Sagradas Escrituras y Jesús mismo, esta es la verdadera justicia. Así es como Dios ejerce justicia. ¿Cómo? Pues mediante el perdón, mediante la misericordia, mediante la búsqueda de la conversión de los pecadores. Más que acusar, es una oferta de perdón, porque Dios quiere perdonar, Dios no quiere castigar, Dios no quiere condenar. Por eso la misión de Cristo es salvar. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Jesús propone este sistema y él mismo lo va a vivir. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil o el publicano. Es decir, antes de condenar a tu hermano, antes de expulsarlo de la comunidad, haz todo lo posible para que se salve. Y la vida de Jesús es un RIP, su resurrección también lo va a hacer. Cuando se asesina a alguien, ¿cómo puede resarcirse el daño? No hay manera, porque la tumba nos recuerda nuestra culpa, ¿no? O la culpa del que ha asesinado. Eh, y el RIB entonces tiene un sentido último de resurrección. Jesús es llevado al tribunal a juicio, ya lo decía yo, no se defiende, solo habla cuando debe dar testimonio del Padre. En el Gólgota, él se hace víctima de la violencia. Por eso la justicia debe ser más grande que la injusticia. Si la justicia de Dios es más grande que la injusticia del ser humano. El amor de Dios es más grande que el odio del ser humano. Tiene que ser así porque solo así eh, podemos redimirnos, ¿no? O podemos aceptar la redención que solo puede venir de Cristo, que como ejerce su justicia divina, haciéndose cercano a aquellos que son rechazados o aquellos que son excluidos. Y entonces la tumba, la resurrección es signo de este RIB. La tumba está vacía porque la tumba es el grito contra aquellos que han infligido violencia en aquel que ha sido asesinado injustamente. Entonces, si la tumba está vacía, no hay culpable, no hay condena. Nadie es condenado, sino es redimido. Ha sido purificado mediante la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo, Él lo que va a hacer es confirmar en la fe a sus discípulos y discípulas, aquellos con los que ha caminado, para que sean testigos de que la justicia divina es más grande que el pecado y que la injusticia. Y yo creo que lo dejamos hasta ahí. Ahora déjenme ver cómo dejo de compartir. No, yo no le encuentro. Ahí está.
y dejamos unos minutitos para comentarios, preguntas, reclamos. ¿No? ¿Nadie? Padre, padre, soy Conchita. Yo solamente ahorita en lo último, o Ujú. sea, donde habla usted y dice sobre que la tumba vacía es el signo, ¿verdad? O se puede tomar así como que no hay culpable, no hay culpable y nadie es condenado, sino redimido. O Mm. sea, quiere decir que esto fue, aquí podemos decir que es el culmen del amor de Dios. Sí, el vencer a la muerte, que es, digamos, que la separación de Dios, que es la incapacidad de experimentar, pues, la vida, etcétera. Pero sobre todo, eh, pues la tumba grita la muerte de la persona, y en este caso en Cristo gritaría la muerte del inocente, ¿no? Entonces, ante la muerte del inocente tiene que haber castigo, tiene que haber eh, condena, pero no hay ante la muerte de Cristo, que es el inocente, aquel que nace sin pecado, aquel que es Dios mismo, que se hace, que se encarna, pues es el regalo a la humanidad, porque no hay una tumba que nos recuerde que, ¿Somos culpables? que somos culpables de la muerte del Hijo de Dios, sino que la expía, es decir, purifica la violencia, y lo que nos entrega es vida, es la resurrección. O sea, ese es el gran misterio de ese amor, de esa entrega total, ¿no? Sin buscar culpables, ni pecadores, ni que lleven, no sé, los remordimientos, ni nada, ¿no? Simplemente con contemplar o que nos alcance, más que nada la fe y el razonamiento, contemplar ese amor, ¿no? Porque está vacía la tumba. O sea, no hay culpable. Sí, y porque ante la injusticia, Jesús responde con una justicia mayor que la violencia, porque en la historia de la humanidad, lo que destruye al ser humano, pues las guerras, las, pues los pleitos incluso entre familia, en las comunidades, es la venganza, es la violencia, me la hiciste, me la pagas. Ahí dice que pongas la otra mejilla, pues pongo la otra y después a ver ya cómo nos toca. Pero es una espiral de violencia que nunca acaba. Entonces, en Cristo, esa espiral de violencia queda clavado en la cruz, y en la resurrección lo que trae es luz, es, digamos, que trasciende a la injusticia, al pecado, al sufrimiento y al dolor, que ese es nuestro camino y es nuestro llamado. Es decir, no dejarnos llevar por el pecado, que es violencia, que es discriminación, que es separación del otro, etcétera. De ahí que la muerte no triunfa, sino que es la vida, ¿no? Y el amor. Así es. ¿Dónde Gracias, está Padre. muerte tu aguijón? Sí. Y quien juzga, está esa pregunta de término jurídico, que son metáforas, decía, quien juzga es, ¿quién juzga? ¿Dios Padre o Jesús? Preguntan. Bueno, pues hacemos referencias bíblicas en Mateo. El capítulo 25 es Jesús, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de sus ángeles, dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. A los de la izquierda: aléjense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve sed. Entonces, ¿no? Y en el Apocalipsis también es el Cordero quien va a juzgar a las naciones, ¿no? Porque se le ha dado a Cristo el poder de juzgar a las naciones, ¿no? Pero el juicio de Dios sobre todo se da en la cruz. Ahí está el juicio que Dios ha dado a los hombres, al ser humano. Por eso en el Apocalipsis, que me parece que es una figura muy poderosa, el que juzga es un cordero, es el cordero inmolado, es Cristo que se ha entregado por nosotros. Pero recuerden que el juicio en el Antiguo Testamento es la teoría de la retribución. Si te portaste mal, adiós. O sea, si te portaste muy mal, pecado mortal, adiós, no hay salvación.
te portaste bien, pues dale, pues entras al cielo o purgatorio. Pero es más complejo que eso, decía yo, porque en realidad delante de Dios todos aparecemos como culpables, no hay ningún inocente delante de Dios. Todos cargamos el pecado que ya decía yo, ontológico, la concupiscencia, el pecado que permanece en nosotros. Nadie podría salvarse. Y eso tiene un sentido, se llama soteriológico, que es la parte de la teología que se encarga de reflexionar sobre la salvación, porque nuestro Salvador es Cristo. O sea, nadie se puede salvar, nadie. Digamos, en sentido jurídico todos estamos condenados, pero Cristo es nuestra esperanza. Entonces yo diría, y si Cristo es nuestra esperanza, hay mucha esperanza. Y si Cristo es el que me va a juzgar, pues hay muchísima esperanza, porque en esto que dice González Faust sobre la solidaridad, eh, pues Cristo se ha hecho solidario con nosotros, se ha hecho carne para poder eh, elevar nuestra condición humana. Por eso hoy los que fueron a misa hoy en el Evangelio, a Jesús se enojan con él porque dice, este dice que es hijo de Dios, que Dios es su padre. Y diciendo eso, se hace semejante a Dios, se hace cercano a Dios. Si se hace semejante, ¿por qué? Porque si Dios es su padre de manera literal, entonces eso hace que Jesús o que el ser humano pues sea elevado a la condición divina. Pero sí, digamos, el que nos va a juzgar es Jesús. Desde el RIP, que es el método de Jesús, que es el convencernos de que es bueno decirle sí a Dios, que es bueno estar con Él, que es bueno aceptar la salvación. Por eso cuando resucita, Jesús no anda buscando venganza, ni anda buscando a esos soldados, o a ese Pilatos, a ese Caifás, esos fariseos que no creyeron en él. No, no pierde su tiempo en eso. Lo que hace Jesús durante esos 40 días de aparecerse a sus discípulos es confirmarlos en la fe para que sean testigos de el sacrificio de Cristo, del amor de Cristo, ¿no? De la resurrección. Sí, Marisol. Padre, a mí ahorita me surge una duda porque entonces el purgatorio, ¿qué? Si justamente el Señor ya nos salvó, entonces el purgatorio pues ya no debería de existir en ese caso, ¿no? Yo también digo que no debe existir, pero la revelación nos dice algo diferente. Porque, o sea, de Dios, pues, la teología es importante. O sea, por eso yo digo que lo que estoy diciendo es teología, es meditación, no hay nada acabado, podemos seguir profundizando y no decir, bueno, pues como ya dijo el Padre que Jesús tuvo que sufrir por los pecados, pues la teoría de San Anselmo, por la expiación, porque alguien tenía que pagar, y así fue, no porque el misterio no se agota. Entonces, el purgatorio es un misterio, también es un dogma, pero es un misterio revelado. Sí, ¿por qué tenemos que entrar en la dinámica de la purificación? Uno, porque nada impuro puede estar delante de Dios. Y dos, porque también Jesús dice que hay pecados que no pueden ser perdonados ni en esta vida ni en la otra, lo que supone que hay pecados que sí son perdonados en la otra vida, y ese proceso del perdón de los pecados, digamos que quedan inconclusos, le llamamos purgatorio. Entonces, ante la revelación, pues la iglesia hace este análisis y pues nos presenta el purgatorio como, eh, es que no es lugar, porque ya las categorías de lugar, de espacio, tiempo no caben en la otra vida, pero digamos que es un estado de purificación para aquello que quedó inconcluso, ¿no? Pero eso no Gracias, quiere decir que el purgatorio es salvación, ¿no? Yo diría, el purgatorio es salvación, o sea, nos ha salvado y es un momentito de preparación, de purgar, de purificar. Marisol, voy a dejar de grabar y seguimos para que sí se grabe la hora solo en